Mi nombre es Rocío Benítez, soy la encargada del Departamento de Marketing Médico, de Investigaciones Vasculares, Investigaciones Médicas. Dentro de toda esta virtualidad, decidimos empezar a hacer una serie de charlas con nuestros profesionales del staff, tanto de investigaciones médicas, investigaciones vasculares, y acercarlos a los médicos derivantes. Para que nos conozcan, para llevarles novedades en lo que refiere a los estudios que realizamos, y una manera de acercar nuestros profesionales, como decía anteriormente, con los médicos derivantes, y bueno, aprovechar esto de estar en casa y acercarnos de cierta manera, ¿no? En el día de hoy, bueno, el doctor Marcel va a realizar una charla de lo que refiere a la isquemia en todo lo que es pie diabético. Él es especialista en cardioangiología intervencionista, así que va a estar presentando unos casos y bueno, esperemos que esta vez, lamentablemente la vez pasada por cuestiones también de la virtualidad, tuvimos que suspender. Bueno, les pedimos disculpas y esta vez va a salir bien. Así que vamos a escucharlo a él, que nos comparta la charla, y vamos a tener un espacio luego, obviamente, de consultas. Así que lo dejamos al doctor. Bueno, gracias Rocío por la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta charla de isquemia crónica crítica y pie diabético. Y el aporte del tratamiento endovascular para la prevención de la amputación en estos pacientes. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés. Básicamente la isquemia crónica crítica y el pie diabético afectan a más de 200 millones de personas. Perdón. Afecta a más de 200 millones de personas en el mundo por esta enfermedad. La isquemia crónica crítica en miembros inferiores se define como una condición crónica con más de 2 semanas de evolución que se caracteriza por el dolor isquémico de reposo, heridas o úlceras que no curan, gangrena en uno o en ambos miembros inferiores debido a la enfermedad vascular periférica. El pie diabético es toda lesión superficial o profunda que involucre el tejido del pie, desde el tobillo hacia el extremo distal en todo paciente con diabetes. La isquemia crónica crítica marca la etapa final de la enfermedad vascular periférica o del pie diabético, que conduce a altas tasas de amputación, morbilidad y mortalidad, y es comúnmente causada por aterosclerosis grave multisegmentaria, incluyendo por debajo de la rodilla y del tobillo. Básicamente, la fisiopatología del pie diabético, la diabetes genera 3 tipos de neuropatías. Una neuropatía motora, que es la que genera la deformidad del pie y sus anormalidades biomecánicas. Una neuropatía sensitiva, que es la que genera la pérdida de la sensación de dolor y la pérdida de alarma en el paciente cuando tiene un miembro que se está lastimando, recibiendo una agresión. Y la neuropatía autonómica, que genera disminución de la sudoración y piel seca. Todo eso culmina en una hiperkeratosis del pie, asociado a un trauma menor externo repetitivo y a la enfermedad arterial periférica, genera una hemorragia subcutánea que termina en una úlcera del pie. Se estima que el número de personas que padecen diabetes se elevará de 425 millones en 2017 a 629 millones en 2045 en todo el mundo. Según los datos de la Federación Internacional de Diabetes, las úlceras de pie diabético se desarrollan en 9,1 millones a 26,1 millones de personas con diabetes en todo el mundo. Las estimaciones de esta enfermedad dicen que el 15% a 25% de los diabéticos experimentará una úlcera en el pie en su vida y que requiere de atención médica. Según datos nacionales, la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo de 2019, hecha por el INDEC, la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación, el 25%
de los pacientes con diabéticos en la Argentina desarrollará una úlcera de pie diabético durante su vida. ¿Cuál es el riesgo de padecer una úlcera de pie diabético? Eso que parece muy obvio, tiene un gran impacto en estos pacientes. El riesgo de muerte a los 5 años para un paciente con úlcera de pie diabético es 2,5 veces mayor que el riesgo para un paciente con diabetes que no tiene úlcera en el pie. Más de la mitad de las úlceras diabéticas se infectan. Aproximadamente el 20% de las infecciones moderadas o graves del pie diabético conducen a algún nivel de amputación. La enfermedad vascular periférica aumenta de forma independiente el riesgo de úlceras que no cicatrizan, que se infectan y terminan en la amputación. ¿Cuál es el impacto de esto en el sistema de salud? Las úlceras de pie diabético con infecciones asociadas implican el mayor número de consultas a los servicios de emergencias e ingresos hospitalarios. Superan las consultas y las internaciones por insuficiencia cardíaca, por insuficiencia renal, depresión y la mayoría de las patologías oncológicas. Los costos directos del tratamiento de las complicaciones del pie diabético superan los costos del tratamiento de muchas patologías oncológicas. En los Estados Unidos se gasta un total de 176.000 millones anualmente en costos directos para el cuidado de la diabetes. Y un tercio de este gasto está relacionado con las extremidades inferiores, lo que constituye un costo sustancial para la sociedad. Se me quedó cortada la pantalla, les pido disculpas. Bueno, como dice esta imagen, a cada 20 segundos se pierde un miembro como consecuencia de la diabetes mal controlada en el mundo. Y esto es algo muy alarmante y duro respecto a la enfermedad, el impacto que tiene en estos pacientes. El objetivo principal del tratamiento del pie diabético es evitar la amputación, curando las úlceras de manera efectiva y temprana. ¿Por qué es importante evitar la amputación? Porque más del 10% de los pacientes que son amputados fallecen antes del alta hospitalaria, o sea, no se van nunca del hospital. El 27% de los pacientes tendrán una o más amputaciones dentro de un año. El 35% de los pacientes requerirá extensión proximal del sitio de amputación inicial. El 17% y entre el 17% y el 55%, según las series, requerirán amputación de la extremidad contralateral dentro de 2 a 3 años. La mortalidad después de una amputación es muy alta, como vimos, con tasas al año de 9% al 33%, que aumentan a 26%, 82% a los 5 años. ¿Cuáles son las recomendaciones para optimizar estrategias de salvataje de miembros? La amputación primaria no debe ser la primera línea de tratamiento a menos que existan circunstancias atenuantes, como la sepsis intratable, infección intratable, gangrena gaseosa extensa, un paciente postrado en cama que no tiene ninguna posibilidad de volver a caminar, grave demencia o la pérdida o necrosis de tejido más allá del salvamento. Un dato muy importante es que en los Estados Unidos se observa una tasa de 20% de amputación primaria. Sorprendentemente, los pacientes que someten a una amputación primaria, el 73% no tienen geografía diagnóstica y el 54% no recibe intentos de revascularización antes de la amputación. No encontré datos propios de Argentina, pero estimo que acá estos valores deben ser muy superiores. Idealmente, un equipo interdisciplinario de atención especializada debe determinar si una extremidad con isquemia crónica crítica se puede salvar. La angiografía con sustracción digital, que incluye el tobillo y el pie, debe ser realizada para delinear si una extremidad es recuperable antes de la amputación. Y la revascularización endovascular debe ser considerada la estrategia inicial en los pacientes con isquemia crónica crítica y pie diabético. ¿Cómo hacemos el abordaje endovascular del pie diabético en nuestro centro? Acá es una foto, obviamente, pre-pandemia, porque estamos sin equipo de protección personal, acá con mi colega, el doctor Llano, haciendo un procedimiento en el Hospital Naval, seguramente muy tarde. La gran mayoría de nuestros procedimientos se realizan con anestesia local.
hacemos la punción arterial guiada por ultrasonido, generalmente un acceso femoral anterógrado como primera opción y retrógrado como segunda opción con técnica de crossover. La angiografía con sustracción digital se realiza de todo el miembro inferior afectado, pero con especial enfoque en el tobillo y en el pie. La revascularización endovascular debe ser realizada inmediatamente después de la realización del diagnóstico angiográfico por la gravedad de la enfermedad. Y utilizamos dispositivos de cierre vascular percutáneo para introductores de 7 French o más, o en presencia de elementos clínicos que alteran la hemostasia del sitio de punción, como la obesidad o trastornos de la coagulación. La gran mayoría de las veces utilizamos introductores menores a 7 French, generalmente usamos 6 French y hacemos compresión manual. Lo ideal siempre en el acceso anterógrado, lo ideal sería siempre usar dispositivos de cierre vascular percutáneo para evitar la compresión del miembro tratado, pero bueno, son dispositivos que no siempre son autorizados por los financiadores y a veces un tema de costo es lo que nos limita el uso. Bueno, en los pacientes ambulatorios, el paciente sale de la sala, se realiza un monitoreo de 4 horas antes de la alta médica y el paciente se retira con el informe del procedimiento, prescripciones detalladas y seguimiento programado con pedido de ecodoppler u otro método de imagen para control post-procedimiento. ¿Cómo hacemos la angiografía con sustracción digital? Bueno, la técnica ya describió muy bien Mansi en este excelente trabajo en Radiographics en el 2011, donde básicamente estas son las proyecciones esenciales para ver el pie. Estamos hablando de pie diabético. Uno tiene que, aparte de estudiar todo el miembro, uno tiene que enfocarse con angiografía con sustracción digital en el pie, en estas proyecciones oblicua lateral y anteroposterior que no permite ver la irrigación del tobillo y del pie, tanto por medio de la arteria pedia, por medio de las arterias plantares y sus ramas, y visualizar el arco plantar en 2 proyecciones. Bueno, vamos a empezar a ver ahora una serie de casos, todos hechos por nosotros en nuestros servicios, son todos casos de pacientes nuestros del día a día. Esto es un paciente de 60 años de edad, hipertenso, tabaquista, diabetes, insulino requiriente, con isquemia crónica crítica en miembro inferior izquierdo. El paciente nos viene a ver con dolor de reposo y úlceras en segundo y tercer dedos y antepié. Le indicaron, por el Doppler que tenía con enfermedad extensa, le indicaron una amputación primaria mayor por encima de la rodilla en otra institución, y el paciente no vino a una consulta para una segunda opinión. Bueno, como pueden ver, tiene una angiografía pre-angioplastia donde directamente muestro lo infrapopliteo, solo muestro lo patológico, todo lo que está por encima de la rodilla. El paciente no tenía enfermedad significativa y uno puede ver que tiene una arteria tibial anterior ocluida, un tronco tibio peroneo con obstrucción severa, la arteria peronea totalmente enferma, una obstrucción importante en la porción media de la tibial posterior, que se ocluye a nivel de la arteria plantar común, y lo único que uno observa en el pie es lo que uno llama un pie desértico, no tiene una conexión arterial directa, tiene acá que se llena algo de la pedia por circulación colateral y las plantares por circulación colateral. Y en la proyección anteroposterior uno dice casi no se ve nada porque no llega el contraste al pie. Después de la angioplastia con balón, ese es el resultado que logramos, una recanalización de la arteria tibial anterior y de la arteria tibial posterior en todo su recorrido, con una excelente revascularización de la totalidad del pie. Fíjense lo que es el pie post y lo que es el pie antes de la angioplastia. Bueno, este paciente evolucionó ya sin dolor de reposo, ya en la sala, y lo único que requirió durante su evolución fue una amputación menor del segundo dedo. Actualmente este paciente camina sin ningún tipo de dificultad y lleva una vida normal. Y les hago un comentario, hace muy poco este paciente nos vuelve a consultar con el pie izquierdo totalmente la herida quirúrgica cicatrizada perfectamente, pero hizo una úlcera en el pie derecho, ya le hizo una angioplastia de las tibiales en la pierna derecha hace poco tiempo. Pero de la pierna izquierda el paciente no volvió a tener recurrencia de la úlcera.
Bueno, caso 2, esta es una paciente femenina de 73 años, hipertensa, tabaquista, diabetes insulino requiriente y lipidémica, con múltiples factores de riesgo, como la mayoría de estos pacientes, que viene con isquemia crónica crítica en miembro inferior derecho, con necrosis hallux y úlceras en el antepié. Le indicaron también una amputación primaria mayor sin angiografía en otro centro y consultó por una segunda opinión. Esta mujer entró al servicio en silla de rueda a los gritos por el dolor isquémico que tenía y con estas úlceras de larga data de evolución. Bueno, como ustedes pueden ver, esto se hace un acceso anterógrado, esto es la arteria femoral común, esto es la arteria femoral profunda, y acá debería, por donde sigue la flecha, debería estar la arteria femoral superficial, que no está. Esto es lo que les muestro en esta figura acá con la flecha del mouse, es lo que quedó de arteria poplitea infraarticular, este cabito es lo que quedó de la arteria tibial anterior, y este es el tronco tibio peroneo. Y acá a nivel del pie se ve poniendo muchas ganas, escasamente la opacificación de la arteria tibial anterior distal. Posteriormente a la angioplastia, como 2 horas de sala, fue bastante complejo, logramos hacer angioplastia del eje femoropopliteo, en el cual tuvimos que poner stents, y angioplastia con balón de la tibial anterior, logrando una línea arterial directa a través de la tibial anterior hacia el pie, y hicimos también dilatación del arco plantar, logrando que se opacifique también la arteria plantar externa. Esta paciente salió de la sala ya sin dolor de reposo, y durante la evolución sufrió una amputación transmetatarsiana con completa cicatrización de la herida quirúrgica. La paciente actualmente está caminando con un calzado terapéutico hecho a medida. Este es un caso hecho hace poco, paciente con una úlcera en el quinto dedo del pie, lo mismo típico de estos pacientes con pie diabético, oclusión de arteria tibial anterior, estenosis severa del tronco tibio peroneo y oclusión de arteria tibial posterior en su origen. Abajo en el pie se observa apenas la escasa opacificación de la arteria tibial anterior distal y la arteria tibial posterior y la arteria plantar que se opacifica por la peronea. Lo que les muestro en esta flecha es que tenemos, esto lo que se ve, este blush o esta opacificación por contraste coincide con la úlcera del paciente y está irrigado por esta arteria plantar externa. Viendo eso, uno direccionó la revascularización de este paciente a lograr a que tenga un flujo directo al pie y hacia la úlcera para lograr su curación. Sin ahondar en aspectos técnicos, les voy a mostrar estos videos cortitos porque fue un procedimiento muy complejo, pero para mostrar qué es lo que hacemos en casos en que el procedimiento no es un procedimiento directo con una revascularización desde arriba hacia el pie y uno tiene que hacer otras cosas. Acá, como ustedes pueden ver, estoy con un microcatéter y una guía tratando de recanalizar la arteria tibial posterior y me quedé ahí donde está la guía, quedé y nunca pude avanzar más que eso. Entonces, lo que proseguimos con un abordaje, con una punción retrógrada a este nivel de la arteria tibial posterior con el uso de ultrasonido. Hicimos una punción retrógrada. Como ustedes pueden ver, la guía entra en una colateral, pero nunca logré conectar con el tronco tibio peroneo. Entonces tuvimos que adoptar una medida más agresiva y hacer una revascularización no endoluminal, sino lo que se llama subintimal, por afuera de la luz del vaso entre las paredes de la arteria. Y logramos unir ambas guías que entran por arriba y por abajo. Logrado eso, chequeamos que estamos en la luz verdadera del vaso, hacemos una angiografía a través del microcatéter donde se ve la opacificación de la arteria tibial posterior distal, y después avanzamos una guía convencional de angioplastia hasta el arco plantar para seguir con la angioplastia como hacemos habitualmente. Posteriormente se hace una angioplastia con balón de todo el recorrido tronco tibio peroneo, arteria tibial posterior para lograr la hemostasia y la dilatación del sector ocluido, lográndose un buen resultado con un flujo directo hacia el pie y hacia la úlcera del quinto dedo del pie.
Esto también es un caso muy reciente, esta paciente con esta gran úlcera en el antepié, llegó pobre, muerta de dolor de reposo y con esta úlcera que no curaba, hacemos una angiografía y se observa oclusión de ambas arterias tibiales con una peronea permeable que llega al pie, pero evidentemente no es suficiente para la curación de la herida de la paciente. Logramos, debido a que este es el territorio de la arteria tibial anterior, nos enfocamos en la revascularización de la arteria tibial anterior, logramos recanalizarla, esto es la inyección a través de la punta del microcatéter, donde se ve toda la irrigación del arco plantar y los vasos digitales, hacemos una angioplastia con balón, logrando una excelente revascularización de la arteria tibial anterior, y de salida hicimos la revascularización de la arteria tibial posterior, que era una arteria chica, pero que irrigaba todas las plantares. Con eso logrando que el paciente tenga flujo adecuado por los 3 vasos del pie. Ese es el resultado final. Comparen con el resultado de arriba, el basal con el final, donde uno observa que prácticamente era un pie sin irrigación y era un pie irrigado en todo su territorio. Otra paciente con antecedente de amputación al hallux previamente, amputación del segundo dedo que no cura y un tercer dedo que está por perderse, que la estudiamos por acceso en retrógrado, por encima de la rodilla no tiene obstrucciones importantes, pero tiene tapadas ambas tibiales y solo una peronea permeable hasta el pie que claramente no alcanza para la cicatrización de la herida. Logramos revascularizar la arteria tibial anterior, llegamos bien distal, hacemos una inyección y vemos que el territorio a ganar es grande. Hago un especial hincapié acá. Fíjense hasta dónde llegamos con las guías, fíjense hasta dónde llegamos con balones. Estamos dilatando hasta la punta del dedo del pie porque esta paciente tiene una arteria pedia completamente, disculpen, enferma, con obstrucciones hasta la punta del pie. Entonces dilatamos todo el recorrido enfermo, logramos la recanalización del vaso y la paciente, una vez más, tiene un flujo arterial directo hacia el pie y con irrigación, como pueden ver acá, directo del sector ulceroso. Esta paciente fue una amputación transmetatarsiana y este es el resultado 8 meses post-angioplastia. La paciente camina con un calzado ortopédico hecho a medida. Este es un caso de una paciente que vino con amputación cuarto dedo, con una úlcera extensa. Este pie es muy difícil de salvarse, vino de otra institución, estaba internada en otra institución, con múltiples factores de riesgo y con una enfermedad muy agresiva. Fíjense la femoral común, la arteria femoral profunda ocluida, lesiones femorales hipopliteas, arteria tibial anterior ocluida, oclusión de la tibial posterior, enfermedad de la arteria peronea, o sea, todo enfermo, no tiene un segmento sano esta paciente, obviamente no puede curar nunca esta úlcera. Este pie uno sabe de antemano, viéndolo, que va a ser muy poco probable que no vaya a amputación. Pero ¿cuál era el objetivo de seguir con una angioplastia en esta paciente? Que la paciente tenga una amputación lo más distal posible, que no tenga una amputación por encima de la rodilla, por ejemplo. Porque cuanto más distal, más fácil para volver a lograr caminar nuevamente. Bueno, hicimos angioplastia del eje femoropopliteo, angioplastia de la arteria tibial anterior, hasta la pedia, hasta abajo, logrando revascularización, llegando, fíjense que los vasos llegan hasta la punta de los dedos, y logrando una revascularización del pie. Lamentablemente esta paciente es de otra institución y perdí el seguimiento, no sé cómo evolucionó. Esta es una paciente con una úlcera que no es muy grande en cara posterior de la pierna, pero muy dolorosa, que con enfermedad muy agresiva viene con prácticamente oclusión de la arteria femoral superficial, oclusión de la arteria tibial anterior y la arteria tibial posterior, y proseguimos con angioplastia haciendo revascularización. Acá hubo la necesidad de colocación de stents en el eje femoropopliteo y angioplastia con balón de los 3 vasos infrapopliteo, logrando una revascularización completa. Ustedes pueden observar que esta flecha, a la flecha indica el sitio donde está la úlcera. Fíjense en la angiografía basal donde prácticamente no se opacifica, y con la angioplastia, después de la angioplastia uno puede ver una opacificación del lecho ulceroso, y esto es un predictor de buena evolución hacia la curación de esa úlcera.
Esto es un típico paciente con una úlcera neuroisquémica en la planta del pie, que también llega y tiene arteria tibial anterior ocluida y tiene lesión severa no solo en las arterias de las piernas, pero sino en las arterias propiamente del pie. Fíjense que este paciente tiene enfermedad a nivel del tobillo, la plantar común con obstrucción importante y oclusión de la arteria plantar externa, con toda la zona donde está la úlcera, donde está la flecha del mouse, está avascular, no tiene irrigación. Bueno, proseguimos con una angioplastia muy extrema hasta el arco plantar y dilatamos desde el extremo distal de la plantar hacia la plantar común, logrando este resultado, y fíjense que del lecho avascular que tenía, el lecho ulceroso ahora está completamente vascularizado. Bueno, este es un caso no tan salido del horno, porque el otro día tuvimos el problema, la charla se suspendió, pero bueno, es básicamente salido del horno porque es muy reciente, 64 años, diabético, paciente con amputación del segundo dedo del pie derecho, por pie diabético en agosto de 2020, ahora hace muy poco, sin angiografía previa en otra institución. La herida quirúrgica evolucionó tórpidamente sin curación. Nos derivan este paciente para una angiografía con eventual angioplastia en el miembro inferior derecho. Bueno, hacemos la angiografía con la misma sistemática siempre, sustracción digital y con las proyecciones ya mencionadas, y observamos que este paciente tiene una arteria tibial anterior ocluida distalmente casi sin lecho de arteria pedia, la arteria pedia se ocluye también en su porción media, y una arteria tibial posterior que se ocluye en su porción proximal y sin lecho distal, ni se ve las plantares. Esta es la proyección anteroposterior, acá donde ustedes ven esta parte avascular con la flecha de mouse, es el dedo amputado que no cura y no le llega vasos. Intentamos de forma anterógrada, desde arriba, la ingle hacia abajo, intentar recanalizar. Si logran ver acá, estoy intentando entrar en la arteria pedia, pero siempre me va a la arteria tarsal y a otra colateral y nunca puedo acceder. Entonces, como tengo una arteria pedia con una oclusión en su porción media, tampoco tengo mucho espacio para hacer una punción retrógrada. Entonces tuve que ser muy agresivo e ir directamente a la primera rama metatarsiana y hice una punción a nivel de la primera rama metatarsiana en forma anterógrada para tratar de hacer una recanalización retrógrada. Ustedes ven acá, estamos con una aguja de punción, esta es una guía de angioplastia donde logro hacer la punción de la primera rama metatarsiana y entro a nivel de la arteria pedia y uní las dos guías como en el caso 3 que le mostré y logré acceder a la porción distal de la primera rama metatarsiana, como ven en este video. Esta es la punta del microcatéter donde estoy inyectando contraste y ustedes pueden ver lo distal que llegamos acá. Bueno, en esta figura este es un balón coronario, un balón muy chico de 1.5 milímetros de diámetro, donde uno dilató todo el recorrido desde el sitio de la punción para hacer hemostasia y la arteria pedia distal, después un balón en la arteria pedia y arteria tibial anterior distal, lográndose un flujo directo hacia el pie, y este es el resultado final, una proyección anteroposterior, donde se observa que ahora el lecho ulceroso tiene irrigación directa. Bueno, muy importante, aparte de tratar de curar las heridas, es el monitoreo de la recurrencia de las úlceras. La recurrencia de las úlceras es muy frecuente, inclusive después de la curación. El 40% de los pacientes recurre dentro del año, el 60% a los 3 años y el 65% a los 5 años. Las causas son multifactoriales, disculpen. Por neuropatía, por deformidad del pie, por aumento de la presión plantar y por enfermedad vascular. Las úlceras plantares tienen mayor recurrencia que las úlceras no plantares, debido a la biomecánica del soporte de peso en un miembro neuropático que carece de sensibilidad al dolor. ¿Cómo prevenimos la recurrencia de las úlceras? Bueno, el manejo debe ser interdisciplinario, seguramente. Eso uno no lo puede hacer solo, eso tiene que haber un manejo entre distintos colegas y de distintas especialidades para lograr una curación de la herida y prevenir la recurrencia. Necesitamos de médicos clínicos, diabetólogos, el cardiólogo para hacer una prevención cardiovascular, los infectólogos, cirujanos, traumatólogos especialistas en pies, cirujanos vasculares, cirujanos especialistas en el manejo de heridas, el especialista endovascular, sea cardiólogo intervencionista, radiólogo intervencionista o el cirujano vascular dedicado a la patología endovascular, al manejo endovascular,
los podólogos, que tienen una función esencial en el cuidado de los pies de estos pacientes, y educar a nuestros pacientes. Enseñarles que tienen que controlar estrictamente su glucemia, adherir al tratamiento médico, control de la temperatura de la piel y signos de inflamación en el pie, usar calzados apropiados y una atención rutinaria por podología. En nuestro centro, nosotros siempre solicitamos un ecodoppler y consultas al mes, a los 3 meses, 6, 9, 12 y 18 meses después del procedimiento de revascularización endovascular. Uno dice, ¿qué cantidad de Doppler que se pide? Bueno, es así, porque estos pacientes hay que evaluar muy de cerca a ver si las heridas curan y si no tienen recurrencia. Si el paciente evoluciona sin recurrencia, se controla con una ecografía Doppler por año. Si la úlcera no cura o empeora, se realiza nueva angiografía para descartar restenosis o oclusión de los vasos tratados. Los pacientes sin dolor de reposo, con úlceras o amputaciones curadas, no requieren de reintervención, inclusive en el contexto de restenosis por métodos diagnósticos no invasivos. La amputación debe ser el último recurso. Nunca se debe amputar primariamente a un paciente sin una angiografía previa, salvo las condiciones atenuantes que ya hablamos. El objetivo del tratamiento endovascular es evitar la amputación mayor, por encima de la rodilla o proximal al tobillo, revascularizando todo lo que sea posible para obtener un flujo directo al pie. Si se puede evitar una amputación, hay mejor sobrevida, menos hospitalizaciones y una mejor calidad de vida. Como conclusiones, el trabajo en equipo y la atención interdisciplinaria es fundamental para la atención de los pacientes con isquemia crónica crítica y pie diabético. La angiografía con sustracción digital, que incluye el tobillo y el pie, es el patrón de oro para delinear la estrategia terapéutica. El tratamiento endovascular debe ser instaurado rápidamente, ser exhaustivo y en obtener la revascularización en esta patología multisegmentaria que afecta principalmente las arterias de las piernas y de los pies para evitar la amputación. Monitorear estrictamente la recurrencia de las úlceras, monitorear el miembro contralateral y realizar una nueva angiografía para descartar restenosis o oclusión de los vasos tratados si la úlcera no cura, empeora o evoluciona con recurrencia. Septiembre es el mes de la concientización sobre la enfermedad arterial periférica. Salvar un miembro es salvar una vida. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Doc. Vamos a dar un espacio para las consultas. Sí. Pueden hacerlo por chat o pueden ir habilitándose el sonido, el micrófono y hacer las consultas por allí. Para minimizar, ¿cómo hago? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. En un segundo que aparezco. Jorge Wisner quería preguntar. Deme un segundo, Doc, que aparezco en pantalla ya. En pantalla ya, ¿eh? Lo vemos chiquitito, pero lo vemos. Ahí estamos. Doctor Wisner. Está bien, no, dos preguntas breves. Es decir, ¿qué sistema de cierre percutáneo utilizás en el caso de una función anterior, si usas alguno? Y supongo yo que la gran mayoría de estos casos, sobre todo las dilataciones infrapatelares, no debe ser con utilización de stents, ¿o sí? Quería saber esa información. Primero, antes que más nada, un gusto que uno de mis maestros en esta especialidad me esté preguntando y me esté viendo. Eso me da una gran alegría. Respecto a la primera pregunta, dispositivo de cierre percutáneo, básicamente el que usamos en su gran mayoría es el Angio-Seal SafeRedge, en punción anterógrada. Trato siempre de hacer con guía ecográfica porque
Para evitar complicaciones, yo trato de visibilizar con el eco las anclas del dispositivo para saber que están bien ancladas en el sitio de punción y no me quede una arteria femoral superficial y me genere una oclusión del vaso. A veces es difícil en pacientes obesos, pero siempre que se puede los trato de hacer. Por suerte, hasta el día de hoy no tuve nunca ninguna complicación vinculada al uso del angiosín. Y respecto a su segunda pregunta, tratar en lo que es por debajo del tobillo, por debajo de la rodilla, por debajo del tobillo, trato nunca de usar stents. Por debajo del tobillo y en el pie, nunca. Por debajo de la rodilla, sí, si tengo que usar stents, desde ya stents farmacoactivos, que es lo que han mejorado, demostrado ya claramente el mejor beneficio. La limitación es que no hay estos stents, son los stents nuestros coronarios, que son cortos. La mayoría no pasan de 48, pero no llego nunca, no llegaría a usar stents nunca más por debajo de la mitad de la pierna para abajo, siempre de la mitad de la pierna para arriba, en caso de ser ultra necesario. ¿En qué casos usaría? En recoil, que no cede con el balón, o disección extensa con compromiso del flujo. Esas serían las dos situaciones. Bueno, Marcel, te felicito. La charla estuvo muy bien. Quería hacer algunos comentarios. Yo cuando empecé a hacer estudios periféricos hace muchos años, los hacíamos con cine, no había digital todavía. Y me acuerdo que hacíamos la corrida femoral superficial y muchas veces nos veíamos el lecho distal y no nos importaba, porque no había nada para hacer. O sea, ni los cirujanos ni nosotros, o muy pocos cirujanos hacían bypass distal. O sea que veíamos si tenía patología ilíaca, femoral superficial y nada más. Y los pacientes apuntaban todo, o gran cantidad de pacientes se apuntaban. Con el tiempo, digamos, la parte del desarrollo infrapatelar es relativamente nuevo en el tiempo, sobre todo porque se logró minimizar el diámetro de los dispositivos, y hoy se va con introductores 4 y 5 French, vainas cortitas para hacer infrapatelar. Lo cual ha hecho creo yo, dentro del intervencionismo periférico, quizás el avance más importante en los últimos 10 años, que es esto, el desarrollo de técnicas y materiales para hacer patología infrapatelar. Y eso ha hecho que se salven muchísimas piernas, y la verdad que ver los casos que él mostró y las técnicas que usa, que se pinchan las arterias metatarsales y demás, es una cosa impensada. La verdad que es impensada para muchos de los que recorrimos este camino del intervencionismo. Así que te quiero felicitar y la idea es difundir esto, que lo que antes parecía imposible. Les digo, nosotros no estudiamos directamente la infrapatelar. Si no se veía en el cine, no lo repetíamos, porque queríamos ver cómo estaba hasta la pupilia y listo, a ver si se podía hacer un bypass. A lo sumo los troncos principales, el tronco tibio-peroneo y los tercios proximales. El hecho está, ni lo veíamos, y todavía hay centros que no estudian el pie como lo estudiamos nosotros. Hay centros que no se ven el arco plantar ni esas cosas. O sea que hay un gran desarrollo técnico de imágenes, de materiales, y un aprendizaje por parte de los operadores para llevar a cabo estos procedimientos. Así que te quiero felicitar a las chicas que organizaron el evento. Hubo creo que más gente que el viernes, así que estamos contentos. No sé si hay alguna pregunta o si las chicas quieren cerrar. Si hay alguna consulta más. Sí, les menciono, la charla estuvo grabada, así que va a estar subida luego al canal de YouTube de Investigaciones Vasculares, para poder verla y transmitir en todo caso, quizás a algún colega o algún otro profesional que no pudo estar hoy en el vivo, puede verlo luego en el canal de YouTube de Investigaciones Vasculares. ¿No hay más preguntas? Bueno, les agradecemos a todos por haberse conectado. Gracias, doctor Marcel, por su tiempo, doctor Mindaro también. Por favor, gracias a los participantes. Espero que les haya gustado la charla. Estoy totalmente a disposición de ustedes.
Bueno, seguramente vamos a hacer, con esta virtualidad no nos queda otra que estar en contacto de esta manera, así que va a haber nuevas charlas para todos los profesionales. Les agradecemos de parte de Investigaciones Vasculares, el equipo de marketing médico, y bueno, que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Chao. Gracias. Muy buena charla, Marcel. Hasta Bueno, luego. muchas gracias. Bueno. Gracias, Milce. Hasta luego. Abrazo grande.